¿Alguna vez sentiste que un simple no cerró una puerta que necesitabas abrir? Bienvenido o bienvenida a este viaje por el libro Rompe la barrera del no, de Chris Voss, donde descubrirás que detrás de cada no hay una poderosa oportunidad para conectar, entender y sí, negociar. Este libro no es solo para agentes del FBI ni CEOs de multinacionales. Es para ti, que quieres lograr mejores acuerdos en tu vida diaria, desde un aumento de sueldo hasta negociar con tus hijos. Chris Voss fue negociador, jefe internacional de secuestros para el FBI durante más de 20 años. Pero lo más fascinante es cómo sus vivencias en situaciones límite, con vidas humanas en juego, lo llevaron a desarrollar una filosofía de negociación profundamente humana. Como él mismo cuenta, lo que aprendí con terroristas lo aplico ahora con directivos de empresas y padres de familia. Su motivación, enseñarnos que la negociación no se trata de ganar, sino de influir emocionalmente con inteligencia. La propuesta clave del libro da un giro radical a lo tradicional. Negociar no se trata de lógica, sino de entender lo irracional, lo emocional y lo humano. No es un duelo de argumentos, sino una danza con las emociones del otro. El autor afirma que la negociación es comunicación con resultados y que quienes entienden las emociones, tanto propias como ajenas, tienen la llave para resolver cualquier tipo de impasse, desde rehenes hasta relaciones familiares. El autor contrapone la visión clásica de Harvard, que es algo racional, lógica y secuencial. Él da un enfoque basado en emociones, psicología y escucha activa. Y dice, cuando irradiamos calidez y aceptación, la conversación fluye. Así introduce el concepto de empatía táctica, que no es simpatía ni debilidad, sino una herramienta estratégica para desamar al otro y crear conexión genuina. La empatía táctica es el corazón de su método. Consiste en escuchar con profundidad y reflejar al otro su punto de vista. Voss dice, escuchar es la concesión menos costosa y más eficaz que podemos hacer. Un ejemplo impactante es cuando se enfrenta a un secuestrador en un lugar, pues en vez de darle órdenes, empieza a decirle, parece que estás pasando por algo difícil. Esa simple frase baja la guardia del otro y abre un espacio para la solución. Algo que habla en este libro es sobre las preguntas calibradas. Estas son preguntas que comienzan con ¿cómo? O ¿qué? Que lo que hacen es no confrontar, sino que obligan al otro a reflexionar y colaborar. Por ejemplo, ante una exigencia, en vez de decir no puedo, el autor recomienda preguntar ¿cómo esperas que logre eso con estos recursos? Así, el interlocutor empieza a resolver tu problema. Son preguntas que dan la ilusión de control, pero que guían la negociación a tu favor. Durante un ejercicio en Harvard, Chris, el autor, desarmó a los expertos simplemente repitiendo ¿cómo se supone que voy a hacer eso? El resultado, le dieron todo lo que quería. La clave, según el autor, es que estas preguntas transforman amenazas en colaboración sin que el otro se dé cuenta. La importancia del no. Aquí vemos que lo contrario a lo que muchos creen, el autor sostiene que el no, esa negación, no es el final, sino el verdadero comienzo.
ya que él dice que un no te da información, te dice dónde estás parado. Cuando alguien dice no, se siente seguro y desde ahí puedes construir. Comenzar a preguntar, por ejemplo, ¿es una mala idea? ¿Te parecería una locura si...? Permite que el otro diga no sin cerrarse y desde ahí se abre una puerta. Bosch insiste en que la forma en que decimos algo es tan importante como el contenido. Habla del tono del locutor de radio nocturno, con una voz baja, calmada y empática. Usarla tranquiliza al otro y genera mucha confianza. Tu voz puede medirse en el cerebro de alguien e impulsar un interruptor emocional. Negociar no es solo qué dices, sino cómo lo dices. El poder del silencio es una herramienta subestimada para el autor. Después de una pregunta calibrada, guardar silencio obliga al otro a llenar el vacío. El silencio genera incomodidad y de la incomodidad nacen las verdades. En una negociación, quien domina el silencio domina el ritmo. Reflejar es repetir las últimas palabras de tu interlocutor con tono de curiosidad. Esto genera confianza inmediata. La etiqueta consiste en nombrar la emoción del otro. Parece que está frustrado. Nombrar las emociones negativas las reduce y nombrar las positivas las refuerza. En el caso de un atracador de banco, Bosch utilizó etiquetas como parece que estás en una situación difícil y suena como si no tuvieras muchas opciones. Estas frases desactivaron la tensión y permitieron que los secuestradores se sintieran entendidos, lo que finalmente condujo a una entrega pacífica. Un concepto que explica es el así es versus el sí. El objetivo de una buena negociación no es lograr un sí, que puede ser falso, sino un así es. Cuando el otro dice así es, significa que se siente plenamente comprendido. Lograr un así es indica que tu resumen de su visión fue perfecto. El así es el santo grial de la negociación, afirma el autor. Cada negociación contiene entre 3 y 5 datos ocultos, que si se descubren pueden cambiarlo todo. A estos el autor los llama cisnes negros. Son detalles inesperados que alteran completamente el resultado. El negociador, experto, escucha, observa y pregunta para detectarlos. Un cisne negro puede ser una motivación oculta, una necesidad emocional o un poder no declarado. Por ejemplo, vamos al tema del marketing digital. Un cliente puede afirmar que no tiene presupuesto para una campaña de anuncios, pero si detecta que acaba de lanzar una nueva línea de productos y tiene la presión de aumentar esa visibilidad en 2 semanas, ese sería un cisne negro. Espero que con este ejemplo ya sepas dónde detectar, ¿no?, ese engranaje a la hora de poder convencer o darle cuenta al cliente sobre, por ejemplo, en este caso, campañas de publicidad. Ya que aquí, en este caso, vemos que el problema no sería el precio, sino que le puedes hacer mostrar la importancia que también es el tiempo y el impacto que ganaría. Por lo tanto, aquí la estrategia cambia por completo la propuesta. Y en la vida diaria, negociar no es solo para grandes acuerdos. El autor afirma que la vida es negociar, desde el precio de un coche hasta que tu hijo se acueste temprano. Aplica estas técnicas para mejorar tus relaciones y tus resultados.
La empatía táctica, el uso del silencio y las preguntas calibradas se pueden aplicar incluso en una discusión de pareja, con un proveedor o en un entorno profesional. Por ejemplo, en el marketing digital podríamos imaginarnos que un cliente potencial nos dice que nuestro servicio de gestión de campaña es muy caro. Pues en lugar de justificarte o hacer descuentos rápidos, podrías usarle una pregunta calibrada, como por ejemplo, ¿qué tendría que incluir este servicio para que te pareciera una inversión justa? Esto lo que hace es abrirle a una conversación que revela necesidades reales y permite ajustar tu propuesta sin ceder valor percibido. Resumiendo algunos puntos claves que hemos ido viendo en este libro, los podríamos centrar en, primero, escucha activamente, sin pensar en tu respuesta. Usa etiquetas para reconocer emociones. Repite frases claves con tono de curiosidad. Formula preguntas calibradas, como ¿qué te haría sentir cómodo con esto? Apunta a un así es, no a un sí. E identifica cisnes negros. Escucha más allá de lo obvio. Y algunos errores comunes que según el autor vemos en el libro podrían ser: apresurarse a cerrar sin escuchar, usar un tono agresivo o impactante, obsesionarse con conseguir un sí, no preparar la negociación emocionalmente e ignorar las señales no verbales o las emociones del otro. Como dice Voss, negociar sin preparar el terreno emocional es como construir en arena. Mira, lo que Chris Voss nos dice en este libro es que lo primero que tienes que entender es la negociación. Porque la negociación no es una batalla de lógica, sino un juego de emociones. Por más que alguien parezca racional, en el fondo todos tomamos decisiones por cómo nos sentimos. Por eso, la empatía táctica y la escucha activa son tus armas más fuertes. Y no se trata de convencer al otro con argumentos perfectos, sino de hacer que se sienta comprendido o comprendida. Cuando alguien se siente que lo entiendes, entonces se abre. Y ahí es donde empieza la magia. Otra joya son las preguntas calibradas. En vez de decir no puedo hacer eso, realiza preguntas: ¿cómo esperas que logre eso con este presupuesto? Así no chocas, sino que obliga al otro a pensar contigo. Y eso transforma totalmente el juego. ¿Te han dicho alguna vez que no? Pues Voss dice que un no es el final, sino el inicio. Es cuando la persona se siente segura y desde ahí sí se puede construir un acuerdo real. Y no busques que te digan que sí. Eso puede ser un sí falso solo para salir del paso. Lo que quieres es que te digan así es, porque eso sí que significa me entendiste perfectamente. Y por último estarían los famosos cisnes negros. Esos detalles ocultos, esa información que lo cambia todo. Si estás atento, puedes descubrir lo que realmente motiva al otro o a la otra persona y usar eso a tu favor. En resumen, entender las emociones, escuchar bien, usar preguntas inteligentes y detectar lo que el otro no dice. Eso es lo que realmente rompe la barrera del no. Si te interesa seguir profundizando en habilidades interpersonales aplicadas a tu día a día, te recomiendo otro libro de resumen que tenemos en nuestro canal, Hábitos Atómicos de James Clear. Es una lectura perfecta para complementar lo aprendido aquí y transformar también tu mentalidad y hábitos desde la raíz.
Puedes hacer clic en el enlace que aparece en la pantalla para ir directamente al resumen completo del libro. Y siguiendo con este libro, Rompe la barrera del no, a mí me hizo replantear completamente cómo hablo y escucho a los demás. Me recordó que la negociación está en cada rincón de la vida y que ser empático no es ser débil, sino ser estratégico. ¿Y tú? ¿Cuántas oportunidades estás perdiendo por no saber negociar emocionalmente? Ahora, si te ha gustado este resumen, suscríbete a nuestro canal para estar atento o atenta a todos los vídeos que vamos subiendo semanalmente. Recuerda que subimos los domingos, los martes y los jueves. Todo sobre libros de negociación, emprendimiento, negocios online y desarrollo personal. Nos vemos en el siguiente vídeo.